Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, comenzar esta emisión de hoy, martes 7 de julio. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por hacer posible esta transmisión. Gracias a ustedes y bueno, pues aquí estamos listos para comenzar y hacer comunidad en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Muchísimas gracias, les reitero. Y bueno, pues hoy va a ser un poquito caldeada la transmisión porque quisiera hacerles la pregunta, ¿qué prefieren ustedes? ¿Un presidente que enfrenta la violencia, los ataques, que enfrenta la criminalidad con los recursos que le da el Estado o un presidente que busca argumentos que son ajenos a los que pueden llevar realmente la paz a los lugares? Decir, como lo expresó hoy Andrés Manuel López Obrador, que no va a Aguililla para no complacer a la prensa, mientras hay un grupo de ciudadanos, una población que se encuentra realmente atribulada por la situación que está predominando. Yo no entiendo de veras les pregunto a los 30 millones, ¿a quién diablos eligieron? ¿A quién eligieron? ¿Al rector de un seminario? ¿Al pastor de un movimiento evangélico? ¿A quién escogieron? Porque lo que sí entiendo es que una autoridad civil tiene que echar mano de todos los recursos que existan a la mano para poder proteger en primer lugar la vida de sus gobernados. Ese es el principio de la gobernación. Ese es el principio de la gobernanza. No existe otro. Y tendríamos que reparar en el contrato social que es elemental y que seguramente el presidente de México lo ignora completamente, el contrato social que consiste en que el ciudadano cede parte de su libertad para que el Estado lo proteja, para que esa parte de su libertad sea parte de la protección que le corresponde. Y estamos viendo lo que está sucediendo con el crimen organizado, que está avanzando, que hoy en día tiene amplias zonas del territorio nacional en sus manos, que está controlando amplias zonas de la población. Un presidente que sale con que fue una elección extraordinaria cuando sabemos perfectamente que hubo a lo largo y ancho del territorio nacional elecciones en donde fueron los criminales los que determinaron el resultado. Sabemos que hubo 37 candidatos que fueron asesinados y no hay, como lo dijo la semana pasada López Obrador, los consecuentes casos o juicios en contra de personas porque no hay detenidos. No hay detenidos después de lo que sucedió. Esto que manchó de sangre a muchos lugares de la República que hoy sabemos perfectamente que fueron mancillados esos procesos electorales. Pero no solamente eso, yo les pregunto cuál es la estrategia del gobierno para enfrentar este nuevo embate del COVID-19. Hoy nuevamente estamos hablando de más de 7,000 contagiados, más de 200 muertos. Está avanzando el número de personas que están siendo hospitalizadas. ¿Y cuál es la estrategia que se va a seguir? Independientemente de la vacuna, porque la vacunación otra vez va sumamente lenta. A un promedio de 400,000 personas vacunadas todos los días y que en este momento estamos hablando de que estamos apenas rebasando el 15% de la población vacunada. No estamos avanzando al ritmo que se requiere y a este paso pues vamos a tardarnos 1 o 2 años en poder vacunar a toda la población. Esta es la realidad a la que nos está sometiendo un gobierno ineficiente, inepto y que lamentablemente nos está costando vidas. Yo les pregunto, y de verdad aquí voy a ser muy claro en lo que me gustaría que ustedes pensaran. ¿Qué prefieren? Un mandatario que les dice claramente qué es lo que, lo siento
si hay quien se molesta por lo que voy a presentar de Felipe Calderón, ¿qué prefieren? ¿Un gobernante que responda a las cosas de esta manera o de la otra que también está presente? Escuchen ustedes lo siguiente. ¿Qué va a hacer si lo dejan sin pensión? Mira, yo ya doné mi pensión desde hace más de 1 año y medio y ojalá puedan donar todo el que pueda a la Asociación de Niños con Cáncer. Aquí nadie se rinde, ¿no? Para los gastos de los papás sobre todo y algunas medicinas. Afortunadamente cuando yo fui presidente en el Seguro Popular incorporamos el tratamiento de cáncer para todos los niños hasta los 18 años. Y es de las más grandes satisfacciones que he tenido, ¿no? Por ejemplo, antes de esa medida, 7 de cada niños con leucemia se morían. Y después de esa medida, 7 de cada 10 sobreviven, ¿no? Entonces yo dono mi pensión. Ahí tienen ustedes, eso decía Felipe Calderón cuando recibía pensión. Recuerden ustedes que las pensiones a los presidentes, a los expresidentes, se suspendieron, ya no existen estas dichosas pensiones. Ya esas pensiones quedaron suspendidas, eso es lo que estaba diciendo. Pero hoy nos recuerda el maestro Sergio Negrete Cárdenas, van 10 días de la enésima promesa de López Obrador de que llegarían los medicamentos contra el cáncer, particularmente para niños. Mientras tanto, seguirán muriendo. Eso es lo que publica de acuerdo a la organización que se hace llamar Ciudadanos por México. Hoy van 977 días sin medicamentos oncológicos. 977 días. Es decir, nos estamos acercando a los 1000 días sin medicamentos. Y aquí tienen ustedes la portada de Forbes en donde está señalando. Porque esto también se trata de vidas. No solamente con lo del crimen organizado, sino que también estamos viendo qué es lo que sucede con el suministro de medicamentos. La próxima semana, decía, en junio 16, ya habrá medicamentos contra el cáncer, promete López Obrador, afirmó que ya habrá estos medicamentos. Ahí tienen ustedes promesas tras promesas y mientras tanto, pues se va la vida de quienes necesitan este tipo de medicamentos y no los están recibiendo. Eso es lo que tenemos que estar señalando al respecto. Y bueno, pues les decía lo que corresponde a otros ámbitos de lo que se está, dice, no se va a resolver por los abrazos, se va a resolver con la fuerza pública. Para eso está, para aplicar la ley, defender a las familias, restablecer las condiciones de seguridad donde no hay. Eso es lo que dice Felipe Calderón y quiero que lo escuchen porque ya le cayó a palos todo el aparato que hacen con nuestro dinero, que con nuestro dinero utilizan las redes sociales para agredir a aquellos que disienten de López Obrador. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes escuchen este tipo de expresiones y digan qué es lo que prefieren. Esto. Y yo volvería a usar toda la fuerza pública para defender a los ciudadanos. No se va a resolver por los abrazos. Se va a resolver con la fuerza pública que para eso está, para aplicar la ley, defender a las familias, restablecer las condiciones de seguridad donde no hay. Y yo volvería a usar toda la fuerza pública para defender a los ciudadanos. No se va a resolver por los abrazos. Se va a resolver con la fuerza pública que para eso está, para aplicar la ley, defender a las familias, restablecer las condiciones de seguridad donde no hay. Ahí tienen, esta es la expresión de quien responsabilizan de que movió el avispero, que fue quien inició todo esto. Cuando ahorita lo vamos a recordar bajo qué condiciones se produjo toda esta situación. Les pregunto nuevamente, ¿qué prefieren? ¿Eso que acaban ustedes de escuchar o la situación que predomina de parte de un presidente que está expresando lo siguiente? Vamos a escuchar esta expresión de hoy por parte de Andrés Manuel López Obrador con respecto a la situación que predomina en Aguililla. Primero, haciendo un llamado a la población de Aguililla y de toda esa región de Michoacán, a que se ayude a conseguir la paz, que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo y que no se dejen manipular por grupos delictivos y que nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlos, pero que no opten, que no decidan por querer resolver las cosas con violencia.
Se los pide el presidente de México. No, Un presidente de México que no sirve para nada. No sirve para nada, para estar haciendo esas peroratas, esas expresiones, en donde está diciendo, les vamos a ayudar. ¿Cómo les vas a ayudar? Es gente que tiene años enfrentando esta situación. Es años que está bajo la amenaza. Hoy escuchaba por ahí, ayer escuchaba por ahí lo que decía la gente de Aguililla. Tenemos dos opciones. O les hacemos caso a los criminales que tienen controlada la región, o nos matan. Esas son las dos opciones. Y este tipo les está diciendo eso a los ciudadanos, que no tiene el valor civil, no tiene los arrestos, y ya saben ustedes lo que quiero decir, no tiene los arrestos para ir a pararse a este lugar en donde están matando gente, en donde están matando mexicanos. Y estas son las posiciones que asume un presidente que está ahora gobernando a México. queremos que nadie pierda la vida. Y aquí incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. No quiero que pierda la vida nadie. No, sobre todo no quiere que pierdan la vida los que están en las bandas, porque ya nos dejó claro que le preocupan mucho los criminales, los que se portaron bien en la elección. Cuando nos dijo, se portaron bien, y estaba criticando a otros. Cuando habla del señor Guzmán, cuando va y saluda a la mamá del Chapo, cuando ya estamos viendo cuál es su actitud frente a los grupos criminales. Soy pacifista. Y aunque No, yo le llamaría de otra manera, ¿eh? Yo ya no le llamaría pacifista. Eso ya no es pacifista. Ese no es pacifismo. Eso se llama de otra manera. burlen, voy a seguir diciendo, abrazos, no balazos. ¿Qué pensarán los familiares de 90,000 personas que en su gobierno han sido asesinadas? ¿Qué pensarán de los abrazos no balazos? ¿Qué pensarán de esa expresión de un mandatario? Aunque se burlen, no es cosa de burla, es de indignación, es de coraje, es de no se puede aceptar a alguien que está asumiendo el poder, el control, el que tiene el poder del Estado, que tiene la obligación de poder dirigir a las Fuerzas Armadas para poder combatir al crimen. ¿Sí? Este es un privilegio que le da la propia sociedad para poder establecer el imperio de la ley. De eso se trata. No se trata de estar buscando frases que suenen de pacifismo, de que no pasa absolutamente nada. La paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. No. ¿Y quién está diciendo estas babosadas? ¿Quién está diciendo el mal con el mal? Eso es la verdad. Esas son tonterías. Son tonterías. La violencia con la violencia. No, es que a veces hay que utilizar los recursos de la fuerza del Estado para poder controlar. Porque de lo contrario no va a suceder. No va a ocurrir. Hoy se lo dijo el embajador de Estados Unidos en México. Hay un 30 o 40% del territorio de México en poder de los grupos criminales. ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo se va a resolver? ¿Con aportaciones de 3,000 pesos a muchachos que quién sabe en qué andan? No, esos no van a cambiar la vida. No se van a conformar con 3,000 pesos. No se puede apagar el fuego con el fuego. No puede dejarse sin protección a la población. No le vamos a dejar. Es que no los estás protegiendo, al contrario, tienes completamente desprotegida a la población. Y aquí están las imágenes que la República de Fifidonia está presentando a través de Twitter. Vean las imágenes que les he estado presentando al mismo tiempo que va dándose el discurso de López Obrador. Miren, aquí está con el entonces uno de los iniciadores de los grupos paramilitares. Como antes, el que garanticen la paz, los grupos de autodefensa, eso no. Eso fue un grave error que causó muchas vidas. Están muy interesados nuestros adversarios. Sus adversarios, madre. Lleva el doble de muertos de López de Calderón. Lleva el doble de muertos de Peña Nieto en el mismo periodo de gobierno. No se le pueden admitir todas esas tonterías. No, son inaceptables. Son inaceptables para el presidente de un país que tiene la obligación, que debe tener el manejo de acciones concretas por parte de la autoridad. Muy interesados en la provocación, en que caigamos en la trampa
de la provocación. ¿Cuál trampa? Lo que queremos es que protejas la vida de los mexicanos. El compromiso que hiciste, que dijiste que sí sabías cómo hacerlo. Nos hubieras dicho que eras un cobarde, que no sabías cómo enfrentar todo esto. La violencia. Porque quisieran mancharnos. Quisieran poder decir, es lo mismo de antes. No. Es que los de antes sí utilizaron la fuerza cuando podían utilizarla. Que no se resolvió. No se resolvió. Nadie puede decir que con Calderón se resolvió, que con Peña Nieto se resolvió, pero por lo menos sabían ser presidentes. Por lo menos sabían ser los jefes de un estado. Yo no soy Peña, ni soy Felipe Calderón. No, nos queda perfectamente claro. Nos queda perfectamente claro quién eres. Nos queda muy claro. Tenemos perfectamente claro que hay 90,000 personas que ya perdieron la vida por tus acciones tan omisas, tan carentes de decisión desde un puesto que requiere de energía. Hay mucho interés. O sea, vivimos asediados porque son temporadas es una temporada de canallas. Fíjense una cosa, que la persona que tiene todo el poder de tomar decisiones, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, que salga con estas cosas, que salga con eso, estamos asediados. Se siente más asediado por un periódico que por los criminales que matan todos los días a las personas, por los criminales que están traficando con drogas. Se siente, de veras, le tiene más interés, más preocupación por lo que dicen los periodistas, por lo que dicen los columnistas, que por lo que pasa todos los días. Hoy nuevamente ha sido un día manchado de sangre. El domingo, 115 mexicanos. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más para actuar? Porque no hay estrategia. No presenta ninguna estrategia que nos lleve a frenar la violencia que está imperando en el país. Temporada de sopilotes, de quienes quisieran que fracasáramos. Pero no. No te confundas. Bueno, si el plan es ese de abrazos no balazos, ojalá fracases. Sí, claro que sí. Ojalá que fracase esa palabra, esa expresión, esa frase tan desafortunada. ¿Y por esa razón no actuará el ejército en Aguililla por las mesas de negociación? Para buscar que se logre un acuerdo. A ver, ¿quién va a sentarse en una mesa de negociación en Aguililla? ¿Quién? ¿Quién va a hacer mesas de negociación en un lugar en donde, a ver quién le va a llamar al Mencho o a los que tienen el cártel Jalisco Nueva Generación en la región? ¿Quién les va a llamar para sentarse? A ver, vamos a sentarnos a platicar. Y se evite la violencia, la confrontación, porque hasta se podría decir, es entre ellos. ¿Cuándo va a Aguililla, presidente? Voy a ver cuándo puedo ir. Escuchen nada más esta respuesta, ¿eh? ¿Cuándo va a ir a Aguililla? En donde la pobre gente entre Aguililla y Apatzingán está enfrentando todos los días una problemática de violencia, de un clima de... Escuchen ustedes por qué no va. ¿Finalmente tiene pensado alguna visita a Aguililla, Michoacán? Sí, nada más que pasen los procesos electorales. Fíjense, 4 de junio, dijo que sí pensaba ir a Aguililla. He ido a Aguililla, conozco Aguililla, como conozco todos los municipios de México. Sí, nada más que es muy diferente ir a hacer grilla que ir como presidente de la República. Y también no voy porque no quiero hacerle el caldo gordo. Escuchen por qué no va, ¿eh? Esa es la razón por la que no va. A la prensa amarillista y a nuestros adversarios. Por eso no va a Aguililla. ¿Qué les parece? Por eso no va a Aguililla. Que porque no le quiere hacer el caldo gordo a la prensa amarillista. Les pregunto, ¿es del presidente de un país preocuparse por lo que digan o dejen de decir periódicos amarillistas? Y los amarillistas, pues yo no los conozco, deben ser unos cuantos periódicos por ahí. De verdad que es indignante todo esto, ¿eh? Es indignante. Y yo les pregunto, y ahora sí, es una provocación la que estoy haciendo. Yo les pregunto lo que les cuestioné hace un momento. ¿Qué prefieren? ¿Esa perorata o prefieren a un mandatario con estas condiciones, con estas expresiones? Digan ustedes qué es lo que prefieren y yo seré muy respetuoso con sus comentarios. Escuchen qué prefieren.
Y yo volvería a usar toda la fuerza pública para defender a los ciudadanos. No se va a resolver por los abrazos, se va a resolver con la fuerza pública que para eso está, para aplicar la ley, defender a las familias, restablecer las condiciones de seguridad donde no hay. Ahí tienen. Les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Un presidente que está saliendo con una serie de expresiones desafortunadas? La violencia genera violencia, ¿sí? Nuestros adversarios quieren que nos manchemos. No, queremos que actúes como gobernante. Queremos que gobiernes. ¡Ya gobierna! Para eso te eligieron. Les pregunto a los 30 millones, ¿eso es lo que pidieron? ¿Eso es lo que quisieron? Ya los quisiera ver cómo la gente de Aguililla, Michoacán, que así empiezan las cosas. A ver, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que ya se están armando, ya se cansaron, ya se enfadaron de estar esperando que resuelva el ejército, que es el que está apostado en la zona. ¿Por qué? Pues porque es el que se supone que tendrá que resolver esa situación que está predominando. Bueno, pues yo les agradezco sus puntos de vista y bueno, que no termine esto en un monólogo, sino que vayamos a los puntos de vista, sus expresiones que están llegando ya y que yo agradezco con toda generosidad el hecho de que me ayuden a desarrollar esta transmisión. Doña Carmen Robles Gil dice, muy buenas noches Juan María y Comunidad Naveja. María del Carmen Ortega Speitia, buenas noches también. Luzma Libertad nos saluda. Marilú Camporrico igual hace lo propio, como Sonia Neira desde Monterrey, dice Monterrey presente. Gerardo Navarrete, Lourdes Barragán, Isaura PB, Judy Gordillo, muchas gracias por sus saludos. Teimen G dice, buenas noches, este gobierno es una gran pesadilla, saludos a todos. Alfred, ya estamos presentes, lo vemos mientras cenamos y comentamos. Gracias Alfredo, provecho. Rafa Dávila, también muy buenas noches, querida comunidad, nos dice Rafa. Nelly Juárez Pérez, buenas noches, saludos desde Huehue York. Gracias el sentido. Francisco Gerardo Tobalín, muy buenas noches, saludos desde Zacatecas, la hermosa ciudad con rostro de cantera rosa y corazón de plata. Pues sí, pero ahorita están bien amolados, don Francisco, sean realistas. Zacatecas es de los estados que están en situación verdaderamente penosa por todo lo que está pasando. Zacatecas es un estado que está en manos del crimen y que están registrándose situaciones sumamente adversas. Aida Hernández, ¿y ahora quién podrá defendernos, señor Naveja? Esa es la gran pregunta. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si hay un presidente que maniata a las Fuerzas Armadas? Que les dice, abrazos no balazos. ¿Saben cuál militar se va a atrever a actuar? De por sí lo difícil que es. Miren, hoy, déjenme, ahorita seguimos con lo mismo, pero no me llegaron. Hay estas fotografías que exhiben cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación se va presentando en algunos lugares, que ya lo hemos observado. A ver, aquí les voy a presentar estas fotografías que exhiben. Miren, esto lo presenta el sitio político que nos da una idea de lo que está sucediendo. Déjenme quitarlo para que vean. Dice Político, fotografías de la agencia Cuarto Oscuro dieron cuenta del armamento y los vehículos blindados con los que elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación tomaron el 5 de abril pasado el municipio de Aguililla. Y aquí tienen, ahí los tienen. Esta es la exhibición de fuerza que están desarrollando algunos grupos armados como el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Ustedes creen que ellos están pensando en la posibilidad de tener una negociación, de irse a platicar irse a platicar en una mesa? ¿De dónde sacas esa situación para enfrentar lo que está pasando? Sigo con sus comentarios, que hay mucha información para poder seguirla agotando, porque tristemente, al mismo tiempo que estamos hablando de la violencia en el país, pues también tenemos que hablar de los muertos a causa de lo que está ocurriendo con el COVID-19. Gerardo Navarrete, pues esos son los que manejan México, narcoestado. Eso es lo que nos dice. A ver, déjenme ver dónde me quedé.
Ya está leído. También esto ya está leído. Y Marilú Campos Rico, yo quiero un gobierno de verdad, que el presidente sea inteligente, honrado, empático y que trabaje por su país, no la porquería de presidente que tiene mi hermoso México, es lo que dice. También José Rodríguez Jauregui, buenas tardes, señor Naveja. La seguridad es un imperativo de la sociedad para desarrollar sus capacidades y vivir a plenitud. Es un Estado fallido por un presidente inútil. Es mi opinión y es la opinión de muchos mexicanos. Perdón, se me cayeron los lentes, déjenme ponérmelos porque luego la letra está muy chiquita. También nos dice Sonia Neira, las mujeres hacemos la diferencia, vamos todas a la revocación de mandato. Don Marcos Gerade Budevo dice, linda noche tenga maestro Naveja y toda la comunidad. Flavio Mendoza, mi querido Flavio, mi querido maestro, un fuerte abrazo. Muchos saludos, amigo Juan María. Te comento que estamos en lucha por las escuelas de tiempo completo, derivado de la ineptitud del gobierno federal, pero también del gobierno estatal. Saludos. Abro un paréntesis porque es bien importante lo que el maestro, lo que el profesor Flavio Mendoza está planteando. A ver, el tema de las escuelas de tiempo completo, que este gobierno, el de López Obrador, y como está diciendo el maestro Flavio, también el gobierno de Jalisco, ignoran completamente la importancia de las escuelas de tiempo completo. Vayamos a tiempos en los que no tenemos conflictos como los que estamos viviendo. Era indispensable porque era ya una fórmula que se había logrado para que las madres de familia pudieran llevar a sus hijos y los niños tuvieran un mayor aprovechamiento y las madres pudieran ir a trabajar sin problema. Hay muchas familias en las que se necesita que los dos padres trabajen y ese modelo que se había desarrollado bastante bien lo acabaron. Lo acabaron tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales. Ahora bien, lo estuve platicando el fin de semana, Flavio, con nuestro mutuo amigo, el excelente periodista Gabriel Ibarra, a quien le mando un gran abrazo. Gabriel también muy preocupado por esto. Y miren, le dije a Gabriel que iba a comentar lo que me decía él con respecto a las escuelas de tiempo completo. Si era necesario que se estableciera o se siguiera este modelo, ahora muchísimo más. ¿Por qué? Perdón que hice un paréntesis tan amplio, pero tengo que aprovecharlo para decírselo a ustedes. Con el COVID, ustedes saben que el curso 19-20, el ciclo escolar 19-20, terminó pues a rastras. Y el 2021 ha sido un desastre. Un verdadero desastre. ¿Y qué tenemos que hacer? Que el ciclo 21-22 incluya una etapa de regularización. Créanos, es muy difícil lo que va a pasar para dos generaciones que van a tener una brecha educativa, van a tener una brecha entre aquellos que sí han podido estudiar y aquellos que lamentablemente no han tenido el aprovechamiento y el avance indispensable en su nivel escolar. Por lo tanto, se requiere una regularización que se supone que la Secretaría de Educación está contemplando en el próximo ciclo escolar. Nada más que ¿a qué hora? ¿A qué hora va a ser posible que se dé esta regularización? Si antes era por una situación de conveniencia, de avance en la educación, ahora es para poder empatar los conocimientos que ya tienen algunos alumnos de ciertos niveles, de ciertos circuitos, de ciertos niveles socioeconómicos, para poderlos empatar con aquellos que están en un atraso. El niño de cuarto que ahorita no está preparado, el niño de quinto que no está preparado, ¿por qué? Pues porque ya le pasó un año en la noche, en la oscuridad, y que a diferencia de otros de sus compañeros sí está en esas condiciones. Así que mi querido Flavio, mi querido Gabino Cárdenas, que también estás muy metido en esto, es mi reconocimiento. No tengo más de qué reconocimiento para gente como el maestro Flavio Mendoza, que está echándole todos los kilos a través de las fuentes donde se pueda, de los sindicatos o de las agrupaciones de maestros que necesitan ese tipo de apoyo. Así que estoy contigo, mi estimado Flavio,
que le eches todos los kilos para poder llegar a las escuelas de tiempo completo, y por eso quise hacer este paréntesis, que es igualmente importante, es igualmente relevante, y así como lo están haciendo ellos en Jalisco, porque es el estado en donde están haciendo su presión para el gobierno de Enrique Alfaro, que no se haga de la vista gorda. Probablemente es la misma situación en otros estados de la República, en donde se necesita que se dé un espacio para poder garantizar las escuelas de tiempo completo. Así que así se lo comento. Más comentarios, dice Marina Lara Sili. Buenas noches, comunidad Naveja, gracias. También don Marcos Gerardo dice, pues los expresidentes Salinas y Zedillo, ellos hace años renunciaron a sus pensiones. Efectivamente, eso ya no era un asunto más de grilla, más de política de López Obrador que de otra cosa. Gerardo Navarrete, Juan María ya va a renunciar tarde o temprano, no sé por qué, pero hoy habló de su salud, creo que ya no puede con el paquete. No puede desde el principio, desde el primer día ha sido un inútil como presidente, desde el primer día. Y eso yo lo he dicho desde siempre. A ver, se les dijo, es un peligro para México. Claro que es un peligro para México. Vean las consecuencias. Martelena Gómez Aragón, buenas noches México, buenas noches licenciado Naveja. Gracias, muy amable por sus comentarios. Dice Tei Menge, sin duda no hay comparación alguna, ningún gobierno ha sido perfecto, pero yo volvería a votar por Felipe Calderón. Dice Santa Fuentes, comunidad, linda noche. Gracias también por estarse haciendo presente. Julián Martínez, buenas noches, querida comunidad Naveja. Yo opino que el CACAS debe imponerse y poner un alto al crimen organizado en Aguililla, pobres de los ciudadanos que allí viven. No, ya lo dijo. A ver, don Julián, ya dijo que él no va a actuar de otra manera. A ver, si ya lo avasalló, él había dicho que iba a regresar a los militares a los cuarteles. Ahora los trae de todo, ¿sí? Y ahora quiere que la Guardia Nacional dependa de los militares, cuando son dos cosas completamente diferentes, muy distintas. La seguridad pública con la seguridad nacional son dos cosas diferentes. Echaron a perder una policía federal que tenía corrupción, pues limpia la corrupción, corre a los malos elementos. Hoy ya no sabemos ni dónde están. Los buenos y los malos no sabemos ni dónde se encuentran esos policías federales que no quisieron incorporarse a la Guardia Nacional. Entonces así no vas a pacificar al país. Al contrario, a donde vamos, a donde nos están llevando las cosas, después de lo que ocurrió en la pasada elección, con los gobiernos que van a quedar, lo que va a hacer es un avance del crimen organizado y no nos la vamos a acabar, ¿eh? Va a llegar un momento en que seremos un narcoestado por la forma en que están dominando los grupos. A ver, voy de nuevo a lo que estableció el candidato de la Alianza en Sinaloa, que decía, y le preguntaban, ¿y vas a impugnar? ¿Y con qué abogados? No hay un abogado en Sinaloa que quiera tomar un caso. Pues no se van a arriesgar, no van a arriesgar su vida a lo que está sucediendo. Esa es la realidad que estamos enfrentando lamentablemente en el país. Eso es que para que también pues tengamos claro qué es lo que está pasando. Y bueno, pues yo sigo con los temas que nos están tocando la puerta, porque además del asunto de la inseguridad, bueno, voy a decirles, ustedes escucharon ayer que les comentaba lo de Jorge Ramos, que dijo el presidente que cuando le dijo Jorge Ramos, le asesinaron 37 candidatos, presidente. Y dijo él, sí, pero ya está aclarado. Bueno, el sitio Animal Político hoy publica, no se han tenido detenciones en la mayoría de asesinatos de candidatos, como lo dijo López Obrador. Y les voy a compartir el sitio Animal Político, que aprovecho para decirles, es un excelente sitio periodístico que cuando ustedes tengan oportunidad lo puedan consultar, pero al mismo tiempo cuando lo puedan apoyar, porque es un sitio que vive
de los apoyos que va recibiendo. Así que de esa manera se lo presento también. No se han tenido detenciones. Ahí tiene la información. De los 36 asesinatos de candidatos, solo en 10 casos se han anunciado públicamente detenciones. Frase: en la mayoría de los casos de asesinatos de candidatos se detuvo a los responsables, no quedaron impunes esos crímenes. Autor: Andrés Manuel López Obrador. Lugar y fecha: 5 de julio del 2021, Palacio Nacional. Falso. En Animal Político utilizan este símbolo del sabueso que les estoy presentando a continuación. Aquí está la ficha de la cual parte el sabueso y dice: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes en la conferencia mañanera que en la mayoría de casos de asesinatos de candidatos en el proceso electoral reciente se detuvo a los responsables y no hay impunidad, pero los datos muestran que esa afirmación es falsa. La consultora Etelec registró el asesinato de 14 candidatos, 22 aspirantes a un puesto de elección popular. De estos 36 casos, solo en 10 se han anunciado públicamente detenciones, según el conteo de la propia consultora y una revisión en los reportes de las fiscalías estatales. Es decir, ni en una tercera parte de los casos hay detenidos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana solo reconoce 13 asesinatos de candidatos. El resto de los crímenes, señala, fueron contra aspirantes o precandidatos, por lo que no los considera en la estadística. Si se revisara bajo ese contexto en el que solo 13 candidatos fueron asesinados, se encuentra que solo en 4 casos de candidatos asesinados han existido detenciones, es decir, solo en la tercera parte de los casos, y eso no es la mayoría, como dijo López Obrador. Animal Político consultó a la presidencia sobre los dichos del mandatario federal. Dijeron, fíjense ustedes, dijeron que consultarían los datos de Andrés Manuel con la dependencia de seguridad pública, pero al cierre de esta nota no hubo más respuesta. Ahí tienen ustedes, ahí les estoy presentando lo dicho por el presidente y lo que investigan medios de comunicación que no le gustan a López Obrador, pero bueno, así es como están las cosas de acuerdo a todo esto. Miren, voy a presentarles a continuación lo que escribió, mejor dicho, Héctor de Mauleón. Héctor de Mauleón escribe hoy en su columna Tercera Persona, que publica en el Universal y que yo lo estoy tomando del periódico Criterio. Esto lo voy a leer a continuación, pero permítanme también adelantar parte de los comentarios que ustedes están formulando en la transmisión. Vamos a ello. Ya dije el doctor Julián Martínez. Y vamos ahora, dice Santa Fuentes: gracias Juan María y equipo de trabajo. Víctor Manuel Tejeda: saludos comunidad y maestro Naveja. Una cosa es ser pasivo y otra es pacifista. La realidad es que varios estados son tierra sin ley, ni garantías y ni con datos reales presentados en su cara no lo acepta. Eso es la realidad, eso es lo que estamos viendo. También nos dice Crisóforo Enríquez: totalmente de acuerdo con Calderón. Claro que Calderón no recibió 900 millones de pesos para su campaña del Chapo como López Obrador. Ahí tienen lo que la gente sabe. Angie Cervantes: de acuerdo con Calderón, para eso están las Fuerzas Armadas, para defender a los mexicanos del crimen organizado. También nos dice Marta Elena Gómez Aragón: el licenciado Felipe Calderón fue un excelente presidente de la República. Mari Reyes: ¿cuántos más López Obrador? Esta frase aplica más a este incompetente que al expresidente Calderón, que sí tuvo los tamaños para luchar en contra del crimen. Gerardo Navarrete: tiene pacto con los del crimen. Marilú Camporrico: es indignante la forma en que habla dijo una calificativa ahí, viejo desgraciado, no tolero al mugre peje. Alfred: en Aguililla, Michoacán, lo que priva es la ley de la selva. Los mexicanos queremos resultados, no verborrea. Miren, les decía, ahí me quedo, Maru. Les dije, déjenme dar un trago porque ya hablé mucho hoy. Bueno, vamos. Les decía de este artículo de Héctor de Mauleón
en su columna que titula Tercera Persona, y que créanme, es estremecedor lo que les voy a leer, a continuación. No hay energía eléctrica, no hay gasolina, no hay bancos, tampoco hay dinero en efectivo. Los víveres escasean. 1 kilo de tortillas llega a costar 50 pesos. Los Viagras cortan con maquinaria una y otra vez el camino que va de Aguililla a Apatzingán. Ni siquiera a los enfermos graves se les permite el paso. Además del miedo a los enfrentamientos, a los pobladores les aterroriza la posibilidad de tener una emergencia médica. Y sigue diciendo Héctor de Mauleón en su artículo que les estoy leyendo. Ya hay casos de personas que murieron de apendicitis o de un infarto sin poder llegar al hospital. En esa zona de Michoacán, el crimen organizado le quitó a la gente la tranquilidad y el patrimonio. No solo eso, también la fe y la esperanza. Ahí tienen, les quitó la fe y la esperanza cuando ahí estamos escuchando a un presidente que habla del amor al prójimo y que habla de que abrazos, no balazos, hasta para vender una vaca hay que pagarle una comisión al jefe de plaza. A ver, yo les pregunto, a ver, vamos poniéndonos en los zapatos de esta gente. No son ganaderos de miles de cabezas de vaca, no, de cabezas de ganado, no, tienen 2, 3 vaquitas. Y si van a vender una, al jefe de la plaza hay que caerse con una lanita para poder venderla, porque si no, ni la vende y se la quitan. Le arrebatan a la gente los animales y las cosechas. Los alrededores se han llenado de pueblos y rancherías fantasma. Tal vez son miles los que se fueron. Durante semanas hubo balaceras de un cerro a otro. Balas por todos lados. Ya va a comenzar el desfile, decía la gente. Corrían todos para sus casas. Ocurrió diariamente al anochecer. El tiroteo volvía luego de madrugada. Ojalá que Dios les dé puntería para que se maten entre ellos de una vez, dijo desalentado un productor de la zona. Tenían puntería, se mataban, pero el infierno en Aguililla no terminaba. Según fuentes de información de la Fiscalía del Estado, el Estado de Michoacán, hace cosa de mes y medio ejecutaron a 5 sicarios y los colocaron en forma de estrella alrededor de un círculo. Los muertos se tocaban con los pies y las manos, como en un ritual. La Fiscalía de Apatzingán no quiso entrar a Aguililla para hacer el levantamiento de los cuerpos. Ni las autoridades se atreven a entrar a Aguililla. Los policías estatales han sido perseguidos, apedreados por la población. La base militar ha sido atacada también por la gente. Expertos en temas de seguridad ven detrás la mano del crimen organizado. El único poder real en los alrededores, presionando a la gente para que se amotine. Ganaderos, mineros, madereros, agricultores, comerciantes, sacerdotes y maestros buscan desesperadamente una salida. No la hay. Estamos entre el tigre y el león, y ante la indiferencia, la incapacidad, el abandono de todos los gobiernos, es lo que dicen. El gobierno municipal está sometido, el estatal rebasado, el federal enviando programas y abrazos. Es lo que dice Héctor de Mauleón. De esto les estoy hablando, les estoy narrando lo que pasa en Aguililla, en la visión, en las palabras, en la información de que dispone un gran periodista, un gran historiador como Héctor de Mauleón. Hoy, en algunas regiones hay personas a las que lo único que les queda es la vida. Ya les quitaron todo. Al caer la noche, aterra la oscuridad. En ella, los únicos dueños son los grupos del crimen organizado. Les vuelvo a decir, pónganse en el lugar de esta gente, en el lugar de estas personas. Aguililla estuvo en manos de los Viagras hasta que Nemesio Oseguera, el Mencho, decidió regresar al pueblo donde había nacido. El cártel Jalisco logró meterse a sangre y fuego. Durante esa guerra, poblaciones enteras, como el Aguaje, quedaron arrasadas. Hoy, en esa población, gran parte de las casas están abandonadas
e incontables fachadas quedaron cacarizas por las balas. Los grupos criminales pelean metro a metro, avanzando, robando todo, sacando al otro y cobrándole a la gente hasta por respirar. En las inmediaciones de Aguililla han quedado las huellas de esa guerra. Ya no hay nada, acabaron con todo, dicen. La gente dejó de creer en el gobierno, no le creemos a nadie, a ninguno. Le ordenan al ejército no actuar para no entrar en temas de derechos humanos, pero nosotros sí nos pueden masacrar, robar, extorsionar, a nosotros sí nos pueden desaparecer, explican. En general, nadie se atreve a hablar. Se sabe que al que hable terminarán por matarlo. Aguililla es un polvorín hecho de frustración, hartazgo, indiferencia y abandono. Hoy es un grito de desesperación, una llamada de auxilio. Eso es lo que se está viviendo y les recomiendo, no les recomiendo que lo vean en el Universal, porque lamentablemente para las personas que no tienen suscripción, el artículo de hoy de Héctor de Mauleón está entre los que únicamente pueden entrar los lectores con suscripción, pero lo pueden checar como yo lo chequé en Criterio Hidalgo, criteriohidalgo.com, que de allí es donde yo lo tomé. Y miren, Héctor de Mauleón es una persona que ya desde hace tiempo ha venido trabajando no solamente lo de Aguililla, lo de muchos lugares en donde se están presentando situaciones muy delicadas, muy difíciles dentro de todo esto. Miren, en el capítulo reciente de Tenebroso, Broso entrevistó a Héctor de Mauleón y a Adela Navarro. Los entrevistó para hablar sobre la situación en general que se está viviendo en diferentes lugares. Y en esta oportunidad yo pude escuchar lo que dijo Héctor de Mauleón con respecto a la situación que predomina en el país. Déjenme tratar de localizarles esta parte del interior del... Esta parte, aquí está precisamente, donde Héctor de Mauleón y Adela Navarro están abordando lo relativo a la inseguridad. Adela, ella es la directora del periódico, del semanario Z de Tijuana, mientras que Héctor de Mauleón, como aquí lo van a escuchar, o tal vez con una crudeza y una claridad que no se había visto antes, el narcotráfico intervino en la elección, palomeó candidatos, puso a los que le consideró afines o convenientes, y entonces va a aparecer un México cuando estos candidatos tomen posesión, que no tenemos a la vista, pero son los políticos que ya tienen un pacto claro a la vista de todos con el narcotráfico. Lo que pasó en Guerrero es brutal. En 8 municipios solamente hubo un candidato, porque a todos los demás los bajaron. Y ese candidato que quedó en cada uno de esos municipios era el que estaba palomeado por la familia michoacana. Entonces, ¿te suena la palabra narcoestado? Claro. Es lo más cerca que le he visto yo en México el 6 de junio pasado. Porque además, por lo que ustedes cuentan y saben, ustedes saben perfectamente cómo en este sexenio se subrayó que había que dividir al poder político del poder económico, pero ahorita ya tenemos otro poder en juego. O sea, el poder económico, el poder político y el poder narco. Esto que estamos oyendo lo tienes que ligar, aunque parezcas malnacido, con haber dejado a Ovidio. Y que no hubiera problemas, uno que corría por el Golfo y otro que corría por el Pacífico, y ahí los dejó. Los dejó mediante la componenda, mediante el contubernio, mediante beneficiándose con el dinero de los narcos. Esto es toda la historia de los 80s y de los 90s en México, hasta que el narco adquirió un poder tal que le permitió brincarse las trancas y retar directamente al Estado. Yo sí creo que cuando llegamos al año 2000 había
zonas enteras de México en poder de los narcos. Llegaban las noticias de cómo ya estaban cobrando los impuestos, ya cómo tenían los retenes para cobrar el peaje en las carreteras, tenían bajo renta a comerciantes, mercados, etcétera, de Michoacán, de infinidad de Veracruz, de infinidad de lugares de México. Todo eso se hizo con un Estado, con un gobierno que cerraba los ojos, que atacaba a algunos grupos y parecía que beneficiaba a otros. Hay que ver cómo creció Amado Carrillo mientras desbarataban a los Arellano Félix, o se iban sobre los de la costa del Golfo, etcétera. Ha sido una historia de verdad muy, muy inquietante. Y ahora, cuando uno ve estas señales de las que hablas, el señor, ya no le podemos decir Chapo en las mañaneras, el señor Guzmán Loera. Ya no se llama el Güero Palma, el señor Palma, etcétera. Pues da la impresión, y además luego ves el crecimiento desmedido de grupos criminales, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Al principio de la administración de Enrique Peña Nieto, controlaba 2 o 3 estados del país, Jalisco, Nayarit, algo más. Cuando termina la administración de Enrique Peña Nieto, el Cártel Jalisco está en 22 estados. Y hoy es una cosa completamente arrolladora, que ya tiene presencia en todo el Pacífico, que tiene presencia en toda la frontera y que se ha apoderado no solamente de los estados del centro, Zacatecas, San Luis, Guanajuato, sino que está corriendo por el Golfo. Y al mismo tiempo vemos este cártel que arrodilló al ejército en Culiacán, que arrodilló al Estado mexicano, que lo puso en vergüenza como no se había visto, y sin consecuencias, además, sin consecuencias para nadie, que es el cártel de Sinaloa, hoy operando ya una elección, porque ahí están los reportes de lo que pasó en Sinaloa. Ahí tienen parte de esta entrevista que se la recomiendo ampliamente. Está en la emisión del Tenebroso, que está en YouTube, y la pueden revisar, pueden verla completa, porque está muy interesante todo esto que estamos comentando con respecto a la inseguridad, con respecto al predominio del crimen en diferentes lugares. Bueno, pues vamos con más comentarios de ustedes que están haciéndome el favor de darme sus puntos de vista. Gerardo Navarrete: el cacas no sabe lo que es la ley. Francisco Gerardo Tobalín Flores, certero en sus comentarios. Licenciado Naveja, él es en Zacatecas, por eso les decía hace un momento. Alberto Gasca Ramírez: buenas noches, Dios los bendiga. José Rodríguez Jauregui: vean el final de esta mañanera, por favor. Esto nos está recomendando. Crisóforo Enríquez: la ley de la selva ya está en todo México. Alfredo Alfred: el Estado mexicano ya claudicó ante el CO, ante el crimen organizado, evidentemente. Es lo que nos está diciendo. Más comentarios que están registrándose. Carmen Bustamante: deben de quitar a este viejillo bueno para nada, es una vergüenza. Saludos, Juan María y comunidad. Qué milagro, Carmen, qué gusto que nos estés acompañando por aquí. Ella es hermana de Lucy Bustamante. Ella vive en California, Lucy vive en Sinaloa. Raúl R. Marcialo dice: buenas noches, comunidad inteligente. El loco del palacio siempre está volteando al pasado. Por eso cada vez que da un paso al frente se rompe el hocico y se lo rompe al país. Para caminar los ojos van con la dirección de los pies. BGT o GT. Así ya ustedes saben qué es lo que está diciéndonos. Lourdes Barragán: vergüenza le debe dar al cacas decir que no es Peña ni Calderón, ya quisiera la mitad del dedo chiquito de cada uno. Completamente de acuerdo, Lourdes, ni hablar. Gerardo Navarrete: los soldados ya es un tapete verde para los narcotraficantes. Víctor Alberto Chávez Andrade: buenas noches. Pati Medina: buenas noches, comunidad Naveja. Pati, ¿qué tal? También Pati hace cada coraje con lo que estamos viviendo. Don Marcos Gerade: pero si Michoacán ganó Morena, ¿por qué no va? Pues sí, a ver, ¿por qué no va? No, pues no va porque sacatito para el conejo. Don Francisco Aceves Silver: cada día estoy más convencido de que el Meco López fue y es financiado en sus campañas del 18 y 21. De eso hay muchas versiones en ese sentido. Beatriz Alvarado: buenas noches, comunidad de Guadalajara, un saludo y un comentario sobre López Obrador, pues no va a Aguililla por miedo.
Lourdes Barragán no va a Aguililla porque le faltan y pone allí unos blanquillitos. Joe Martínez, la señora de seguridad, ni fue a la reunión a Aguililla. Andrea Villalpando, buenas noches, querida comunidad, y buenas noches también a ti. Bueno, pues ahí me quedo para entrar a esto. Miren, a mí me tocó por cuestión profesional ver de cerca muchas decisiones que se tomaron en el sexenio de Felipe Calderón. En el sexenio de Felipe Calderón, él toma la decisión de crear la Policía Federal. Eso fue lo que desarrolló en su tiempo. Hubo irregularidades, sí, todo lo que quieran. No se trata de eso. Pero fue la intención de constituir un grupo de policías que atendiera la parte de seguridad ciudadana. Y se llegó a consolidar con 40,000 elementos que los llegaron a consolidar con Peña Nieto. Peña Nieto lo que quería la gendarmería, que tampoco se dio. Y bueno, pues ahora con López Obrador habló de la Guardia Nacional. No tengo nada contra la Guardia Nacional, y menos con la concepción que se hizo cuando se determinó que sería un órgano civil, dirigido por un civil. Todo esto se fue violando. ¿Por qué? Pues porque quien lo está comandando realmente es un militar. Entonces, todo esto fue dando al traste con la idea de contar con una Guardia Nacional acorde a las necesidades del país. Pero, fíjense lo que son las cosas. Hoy dio pena, pero pena en serio, López Obrador. Ojalá tengamos algunas personas escuchándonos en Coahuila. Humberto Moreira es uno de los tipos más corruptos que han gobernado, según han documentado diferentes fuentes. Yo no tengo las pruebas porque yo no vivo en Coahuila, pero he leído muchísimo de todo lo que se ha dicho. Y durante ese tiempo, la gente que yo conozco que vive en Coahuila, decía, durante todo el sexenio de Humberto Moreira, después ya saben ustedes que gobernó su hermano Rubén, se dice que chocaron y que tuvieron un enfrentamiento, quién sabe si es verdad o mentira. Pero durante la gubernatura de Humberto Moreira imperó el crimen organizado, imperaron los cárteles. ¿A quién creen ustedes que apeló hoy López Obrador? En ese odio que le tiene a Felipe Calderón. A mí me llama mucho la atención cómo siempre va al sexenio de Calderón. Al de Peña Nieto, ya saben ustedes que hay un pacto de impunidad. Y curiosamente, si ustedes se meten a las redes sociales hoy, van a ver que todos van contra Calderón. ¿Por qué no mencionan a Peña Nieto? ¿Por qué no están hablando de lo que sucedió o no sucedió con el sexenio de Peña Nieto? Quieren otras pruebas del pacto de impunidad, pero fue penoso ver lo que sucedió en la mañanera de hoy, que recurrió Andrés Manuel López Obrador a presentar un video, un audio de donde, aparece Humberto Moreira criticando a Felipe Calderón. Repito, confío en que alguna persona del estado de Coahuila nos dé luz en lo que vamos a escuchar a continuación. Les presento lo que hoy presentó López Obrador a este respecto. Pero a ver. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. No, pues te quedaste de a cuatro porque eras parte de ellos. Por eso te quedaste de a cuatro, pues sí. Eso eres, te pareces mucho a él. Un poco más frentón. Bueno, mucho más frentón que él. Pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes... No, yo pensaba que estaba más fresa, no, hombre. Pero a ver. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta.
Eso eres. Esa ya es una repetición. Yo les pregunto, para que el presidente de la República haga acopio, recurra a Humberto Moreira, que lo expulsaron del PRI. Él aclara después de que en España lo detuvieron injustamente. Miren, hay demasiadas cosas por allí que se han ventilado, que se han presentado. Pero a mí, en este caso, Humberto Moreira me tiene sin cuidado, ya pasó. Después trató de ser alcalde de Saltillo, no lo consiguió. Trató de hacer un partido político, no lo consiguió. Entonces, Humberto Moreira no cuenta. Pero para que el presidente de la República haga acopio, recurra a un personaje tan impresentable como Humberto Moreira, ahí sí ya, ahora sí que no le entiendo. Ahora sí que no le entiendo. Y sale con que creí que estaba más fresa la grabación que estaban presentando. Pues ¿quién lo supervisa, presidente? ¿Quién le ayuda a poder revisar el material que va a presentar en las mañaneras? Y miren, les quiero presentar también la información que hoy publica Reforma al respecto del despliegue de militares. Crece 275% el despliegue de militares en frontera. El despliegue de las Fuerzas Armadas Mexicanas para controlar el tráfico migratorio en las fronteras norte y sur del país alcanzó un nuevo nivel máximo. En lo que va del gobierno de Joe Biden, México ha incrementado en 275% la presencia de militares, marinos y guardias nacionales en puestos de control. Para mayo y junio de este año, el personal asignado a esa tarea ascendió a 27,572 elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Guardia Nacional. La presencia de fuerzas federales aumentó en 20,214 elementos en comparación con los 7,348 reportados en enero, cuando Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos. En junio del 2019, luego de que Trump aceptó retirar sus amagos arancelarios, el gobierno mexicano ordenó operativos con una presencia de 25,500 elementos. En mayo, el informe sobre las Fuerzas Armadas en controles migratorios ya reflejaba 27,562 elementos. Así está la situación en la frontera, pues para que ustedes se den una idea de cómo están predominando algunas cosas. Me gustó también esto que el doctor Javier Tello publicó en Twitter. El doctor Javier Tello, que es un especialista en administración de la salud. Si hay que elegir las tres mayores debacles de este gobierno, estas son: 1, económica, al cancelar el aeropuerto de Texcoco; 2, salud, al desmantelar y demoler lo que había, dejando a una gran parte de la población sin atención y sin medicamentos; y 3, seguridad, al preferir cruzarse de brazos. Las tres decisiones no tienen un fundamento lógico. Su motivación en todos los casos ha sido, si acaso, ideológica. Las pruebas de ello: 1, no hay data dura que sustente ninguna de las tres; 2, el éxito se clama desde Palacio y se buscan los aplausos y el reconocimiento. Muy buena síntesis del doctor Javier Tello. Y Fernando Belauzarán también en Twitter dice: ¿cómo creen que voy a perseguir al crimen organizado? Si lo hiciera, dejarían de votar por Morena, dice Fernando Belauzarán en su texto Así habló Pejetustra. Y miren, también la República Fifidonia, esa sí les tengo que mostrar lo que ponen en broma, entre bromas y veras, porque vean ustedes, dice: abanderará López Obrador a la Selección Nacional de Tiro con Narco y lanzamiento de bala, porque su bendición ya la tienen. Y aquí presenta esta fotografía del Cártel Jalisco Nueva Generación. Vean los pertrechos que traen, no crean que están con cualquier cosita, están bien armados hasta los dientes los del Cártel Jalisco Nueva Generación, que pues inicialmente se decía que no iba a contar con la, no simpatía, con la suavidad del gobierno de López Obrador, y no, pues al parecer
tanto el cártel Jalisco Nueva Generación como el de Sinaloa, pues están siendo tratados con mucho cuidado, por darle una expresión. Bueno, más comentarios de ustedes que me están acompañando en la transmisión para pasar a lo de la pandemia. Dice Crisóforo Enríquez, pero sí fue al cumpleaños del Chapo a desayunar y besarle la mano a la mamá del Chapo. Qué cinismo de López. Rafa Dávila, 1000 veces el licenciado Felipe Calderón. Joe Martínez Calderón, 1000 veces. Don Margarito Fajardo, al quien ya perdonó Facebook, dice: buenas noches, amigo Naveja. México está en manos de los delincuentes, un gobierno sin estrategia, unos militares que están ocupados construyendo aeropuertos convertidos en albañiles. Ya se terminaron los militares y nadie los respetan. Pobres de nosotros, los mexicanos. Urge un buen presidente. Bueno, amigo Naveja, buenas noches. Gracias, don Margarito, igualmente. Gerardo Arturo Velasco Rodríguez, el Caca ya no gobierna nada, por eso no le interesa, solo quiere seguir de porro, es lo único que hace bien. Gobernar no sabe, no sabe, no se le da. Manuel Isea, buen día para todos, saludos y cuídense. Elizabeth Briceño, qué vergüenza e impotencia, cree que todo gira alrededor de él. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a este mediocre, egocentrista y enfermo? No puede ser que 146 millones de personas estemos siendo afectados por un enfermo mental y no hagamos nada. Ojalá y tuviéramos de nuevo a Calderón, le pese a quien le pese, es el comentario que nos está haciendo. Más comentarios. Dice, que aquí está, Juan José Palazuelos Valderas, es una sarta de estupideces lo que dice el presidente. Lourdes Barragán, el Cacas prefiere ponerse a escribir su libro, no tiene vergüenza y quiere que se publique el 1 de septiembre en su informe. No sé qué informará. Fíjense, ¿cuál presidente tiene tiempo de ponerse a escribir un libro? Aunque sea malo, aunque sea chafa, aunque sea como fuese, es que él no tiene el sentido de gobernar, no tiene el sentido de la administración. Por eso no le corre prisa. Que le maten 90,000 personas no le importa. Que se mueran 600,000 por el COVID no le importa. Está totalmente quitado de la pena. Alfred dice: Claudia Sheinbaum, que los delitos en la Ciudad de México se han reducido en 45%. No es verdad. En esa ciudad hay un ratero en cada esquina, además de los viciosos que pululan. Mi amigo Aminadab Pérez Franco, él es un gran estudioso, un gran analista en temas de política y de sociedad también. Saludos para todos. Este sexenio pasará a la historia como un capítulo lamentable de la trayectoria de México y con el peor presidente, mi querido Aminadab. Así que cuando tengas otro artículo avísame para comentarle aquí a la audiencia para que te acompañen. Don Marcos Querate dice: checaron hoy lo de la marcha pacífica de los estudiantes en contra del presidente en turno, es lo que nos está preguntando don Marcos. Rubén Alfaro, AMLO ya dejó que el crimen organizado gobierne. Mayedit Rec, buenas noches, señor Naveja, saludos desde Monterrey. A ver, chairos, ustedes que critican y basan su estupidez por defender al Mesías con el pasado, pregunto, ¿al Mesías sí puede destruir y asesinar a México y sus mexicanos? En 3 años ha habido más destrucción y muerte que en más de 70 años. Él sí puede hasta abusar de ustedes, es lo que dice Mayedit. Emma Rivera Medina, buenas noches. Claudia Guerrero, muy buenas noches, señor Naveja. Me gusta que lee todos los comentarios. Gracias por su excelente programa y acertados comentarios. Saludos desde Monterrey. También nos saluda desde Monterrey. Candelaria Llanes, buenas noches. El gran tema es el de la corrupción. Ni la fuerza pública, ni abrazos, sino balazos. Se requiere la aplicación de las leyes, que haya justicia y acabar con la impunidad. Existen acciones estratégicas que deberían implementarse para acabar con la impunidad en todos los ámbitos. Bueno, ahí me quedo, Maru. Y ahora que nos recordaron lo que sucede con Claudia Sheinbaum, no les he pasado el más reciente comentario de Beatriz Pajés, y es lo que haré a continuación, porque ella habla precisamente de la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, huele a difunta. Después de la tragedia de la línea 12 del metro y la derrota de Morena en la capital del país, pasó a convertirse en cadáver político. Sheinbaum cayó de la gracia del presidente. De ser discípula consentida, se convirtió en dinamitera involuntaria de la 4T. Morena perdió la capital del país y con ello AMLO fue derrotado en el corazón político de la nación. Claudia es una política facciosa. Ganó en el 2018 no por su carisma, que no lo tiene, sino gracias al arrastre electoral de su jefe. Actúa como el más añejo de los regentes. Al estar sometida a López, viola la autonomía constitucional de la ciudad capital. Fría y distante, está segura de ser la sucesora. Pretende ser impuesta como impuesta fue cuando le quitó tramposamente a Ricardo Monreal la candidatura por la ciudad. Lo que no sabe es que ha dejado de ser electoralmente viable. AMLO tiene conciencia de que ya no le sirve. A López se le desmorona el gobierno. Cada día cuenta con menos alfiles, ni tiene funcionarios 90% honestos, ni 10% experimentados. El coordinador de los siervos de la nación, Gabriel Hernández, fue despedido a gritos. Nadie sabe qué hizo con los 3,000 millones de pesos para comprar votos. AMLO no sabe qué hacer con Hugo López-Gatell, el carnicero de la salud. Cavó la tumba de la 4T cuando calificó de golpistas a los padres de familia que exigen medicamentos para sus hijos enfermos de cáncer. El presidente prefiere seguir defendiendo al doctor Muerte, a la delincuencia organizada y a su hermano Pío. Prefiere derrochar millones en consultas amañadas para satisfacer su ego en lugar de resolver el desabasto de medicamentos. López Obrador se está quedando solo, se le deshace el gabinete, convirtió en gigantes a quienes solo son enanos y está pagando los costos. Ese es el comentario semanal de Beatriz Pajés y que, como siempre les digo, es porque usted, así como decía, como dicen los cantantes, porque ustedes lo pidieron, es que les presento esos comentarios semanales que hace en las redes sociales la periodista, directora de la revista Siempre, Beatriz Pajés Rebollar. Más comentarios, Alfred, lo que pasa es que Calderón sí fue un buen presidente, el que hay actualmente está para chillar. GR Aurora, saludos y bendiciones, señor Juan María Naveja, desde Tamaulipas. Un abrazo hasta allá para ustedes. Don Marcos Gerade, pero lo malo es que el presidente en turno le dijo a las Fuerzas Armadas que los delincuentes merecen sus respetos, pues son seres humanos y tienen derechos humanos. ¿Se fijan, don Marcos, cómo cada que cae en estos temas pone como un paréntesis? Hoy que dice, está diciendo que no quiere que se muera a nadie, dice, ni los criminales, que tampoco los maten, tampoco, no, siempre. Y acuérdense, fue muy notorio su comentario en la elección, se portó bien el crimen, o sea, siempre está poniendo un pie. No sé, o sea, de verdad, se lo digo honestamente, no sé por qué, no lo sé, no quiero interpretar, no quiero especular, pero sí me llama la atención estas expresiones de Andrés Manuel López Obrador. Elvira Quintero Nanbu, hola, saludos comunidad, aquí informándome y agradeciendo la información. Nos dice Jesús Loya González, para el pejesaurio es más peligroso un periodista que un criminal. ¿Qué tipo sí? Efectivamente, le preocupan más los periodistas que los criminales. María Guadalupe Pérez Arriaga, buenas noches, comunidad Naveja, gracias. Fran Libra, buenas noches, saludos desde Monterrey, hoy tenemos buena audiencia en Monterrey. Marta López, en nuestro país es muy necesario que trabajen ambos padres de familia y con estos horarios escolares, maestros en huelgas y sin asistir a impartir clases, ¿a qué hora salimos a trabajar? Se requiere un sistema escolar como en Estados Unidos para sacar este país adelante todos juntos. Un saludo a los maestros cumplidos y trabajadores. Gracias, Marta. Francisco Briones, hoy me di cuenta y afirmó que sus jefes de Obrador y su cantaleta de la mafia del poder es a favor del narcotráfico. Obvio, el narco financió su campaña y sale con un miedo inverosímil que lo hace ver como un cobarde. No quiere guardias civiles a la falta de un Estado de Derecho, pero a eso está orillando a la gente. Es el comentario de Francisco. Marilú Campo Rico nos dice, en 2010 tuvimos una guerra
para que la escuela primaria donde iba mi hijo se hiciera de tiempo completo y llegamos a una votación, la que perdimos por 13 votos y tuvimos que buscar otra escuela que fuera de tiempo completo y cambiamos a nuestros hijos. Pues sí, porque esto es la necesidad y lo mejor, ni hablar. Jerónimo Sandoval, pues ya, ¿qué se puede hacer? Se cansaron de decirnos que era un peligro para México. Gracias, Jerónimo. Don Francisco Aceves Silver, solo para reflexionar, Chiapas, Oaxaca, Guerrero son los estados más jodidos, directamente relacionados con la peor educación de México, donde está la coordinadora, la CENTE. Gracias, don Francisco. Gabriel de Santos, hace falta un Calderón. Andrés tiene subguardia nacional muy numerosa para cuando despierte el pueblo inteligente. Para eso tiene su guardia nacional, como la tuvo Chávez y la que tiene Maduro. Alfred, preferimos que se aplique la ley y que prive el Estado de Derecho. Allí me quedo, Maru, para entrar a este tema de la pandemia. Miren, vamos tomando muy en serio lo que está pasando con la pandemia, porque créanme, se trata de algo muy importante. Hoy llegamos a cifras que ya deberían de preocuparnos. 7,989. Gracias, Jaime Matus, por proporcionarme esta información, esta gráfica que se las voy a compartir a ustedes en este momento. Miren, 7,989 contagiados, nuevos contagiados. Vean el brinco que dio de ayer, 1,805 a 7,989, casi 8,000. Ni la semana pasada, que ya andaban los 6,000, ahora ya casi 8,000. Cuidado, estamos en 2,549,862 contagiados. Y muertos, brincó de 67 que se informaron ayer a 262 en las últimas 24 horas. Con cifras totalmente falsas, 233,958 es lo que reporta la Secretaría de Salud. Y reitero, gracias a Jaime Matus por hacerme llegar esta información que yo comparto con ustedes. Es delicado, créanme, es muy preocupante lo que está pasando, porque nos está llevando también al tema de los medicamentos, que es muy preocupante lo que está ocurriendo con todo esto. Hoy, Carlos Loret de Mola, en su artículo que publica en el periódico El Informador de Guadalajara, titula 10 millones de mexicanos sin medicinas. El Instituto Mexicano del Seguro Social está permanentemente tomando el pulso de cómo va el abasto de medicinas en las farmacias de sus clínicas y hospitales, cuando un derechohabiente llega con una receta y se la surten o no. Según fuentes de primer nivel en el gobierno federal, el abasto de medicinas en el seguro se ha desplomado a niveles mínimos que no se veían hace muchísimos años. Cayó de 98% a 87%. ¿Qué significa esto? Que 13% de los derechohabientes que llegan a las farmacias del IMSS con su receta para pedir medicamentos se van con las manos vacías. Si consideramos que el seguro tiene en números cerrados 80 millones de derechohabientes, esta crisis podría estar impactando a 10 millones de mexicanos. Según los datos del propio seguro, la escasez de medicinas se ha acelerado tremendamente en este sexenio, incluso antes de la pandemia. Las cifras oficiales de este gobierno hablan de que en los años de 2009 a 2018, en tiempos del PRIAN, diría el presidente, el abasto de medicamentos rondó entre el 96 y 99%. La administración López Obrador recibió el abasto de medicamentos en el seguro en 99%. Le tomó poco tiempo despedazarlo. Para febrero del año pasado, fíjense, antes de que llegara la pandemia, ya estaba en 89%. Y eso que se considera una receta surtida cuando le dan al menos una de 4 medicinas que pida. Así de cuchareado el índice. Cuando ya se había desplomado el abasto el 16 de enero del año pasado, el presidente dijo en la mañanera que había presupuesto para que haya abasto suficiente de medicamentos. Año y medio después,
el 27 de mayo de este 2021, decía, se están comprando todos los medicamentos, ya están llegando, no van a faltar los medicamentos, es lo que dijo el presidente de la República. Así que esto es parte de lo que escribió Carlos Loret de Mola. Y este artículo también es para que ustedes sepan por qué el COVID-19 sí entiende de clases sociales. El mantra del COVID-19 no entiende de clases sociales. Fue repetido durante los primeros meses de la pandemia con la intención de mostrar que todas las personas podemos ser susceptibles de ser contagiadas. Sin embargo, desde entonces se ha acumulado evidencia científica de que esa frase estaba ocultando una realidad. Todas las personas podemos ser susceptibles, pero no lo somos de la misma manera. Este hecho por el cual no todos los grupos sociales se encuentran afectados de la misma forma por una enfermedad es lo que conocemos como desigualdades sociales en salud. De forma más académica, definimos las desigualdades sociales en salud como aquellas diferencias en salud injustas. Ah, caray. Me están dando una malísima noticia, que murió el periodista Marcos Arana Cervantes. Él era un periodista de Jalisco que después hizo una carrera política interesante. Vaya mi pésame para los familiares, los amigos, los colegas de Marcos Arana Cervantes. Marcos fue mi subdirector en la cadena Notisistema. Mucha gente de Guadalajara, del estado de Jalisco, lo debe recordar, porque él fue uno de los primeros líderes de opinión en la radio de Guadalajara. Marcos Arana Cervantes fue en 2 ocasiones alcalde del municipio de Tonalá, y ya en los últimos años estaba nuevamente metido en el periodismo con programas que tuvo en Promomedios, estuvo también en Canal 58. Yo hace muchos años que no veía a Marcos, les repito, fue mi subdirector en la cadena Notisistema, y por eso lo recuerdo con cariño, lo recuerdo con afecto. Fue una gente de la cual aprendí mucho viéndolo. Yo estaba en el área de deportes, no estaba en el área de información general, y si andas por ahí, mi querido Dani Rodríguez está en Fresno, California, pues seguramente a ti también te va a sacudir esta noticia, porque además Marcos, Daniel Rodríguez escribe en el periódico El Informador, estuvo en el periódico El Informador mucho tiempo participando, así que vaya el saludo para los familiares, amigos, colegas de Marcos Arana Cervantes y su familia, que también uno de sus hijos ya anda muy metido en la actividad política, así que pues mala noticia la que me tocó dar en este momento. Gerardo Navarrete, en los hospitales no hay reactivos para análisis clínicos. La gente pregunta para cuándo, hay y no saben. Nada más, no hay como el personaje de Héctor Suárez. Alma Sánchez, saludos Juan María y querida comunidad, buenas noches. Igualmente, mi querida Alma. Juan N. Hernández, buenas noches comunidad pensante y no sumisa. Maestro Naveja aquí presente. Muchísimas gracias también. Carmen Robles Gil, las escuelas de tiempo completo tuvieron el problema de la comida. Los padres no apoyaron y se tiene que pagar al maestro las horas que se ocupen. Y ahorita ni nombramientos nuevos se están dando. Se quitaron los maestros de inglés y cómputo por falta de dinero. Pero no podemos estar escatimando para la educación. No se puede escatimar, ni en salud, ni en educación. Que quiten eso del Tren Maya y esas fregaderas que está haciendo López Obrador para proteger a la gente. ¿En qué? En materia de salud, en materia de educación, que eso sí es prioritario. Gracias, maestra. Dice además, durante años ha sido la educación un problema complejo y los que salen con título, por desgracia, no encuentran trabajo, y menos ahora con el Mesías que está corriendo la inversión extranjera y acabando con los que aquí están haciendo negocios que dan fuentes de trabajo. Xochitl Marín también dijo que hubo 20 detenidos en el caso, dice, y solo hay 5. Gabriel Ochoa dice, Naveja, eres un tigre para la información. Gracias por el comentario. Y también voy a otros que tengo por aquí. Yolanda Pineda,
pero hoy estaba feliz mostrando el video de Moreira, no cabía de la felicidad porque dijo que sí le quitó a la presidencia, ahora más odio le va a tener. La verdad es que él en las noches debe de invocar a Felipe Calderón para poder dormir, porque lo tiene presente en su vida, permanentemente está invocando a Felipe Calderón. Mayela Iturriría Alvarado, hace mucho no me mandan saludos. Muchos saludos, doña Mayela, muchos saludos. Gloria Naveja también nos saluda. Don Francisco Aceves Silver, dicen personas que saben del asunto que en Aguililla está Nemesio el Mencho esperando la muerte por insuficiencia renal y no la dejarán hasta que esto suceda. Bueno, ahí nació el Mencho. También se ha dicho muchas veces, don Francisco, como usted lo dice, que tiene problemas de insuficiencia renal. De hecho, más de alguna vez lo han dado por muerto, pero parece que goza de salud, todavía precaria, pero goza de salud. Marta Cárdenas, lo que nos espera en Sonora con el Durazo. Prepárense, ya lo vieron como secretario de Seguridad, que fue un verdadero desastre. Marilú Camporrico, desgarrador el artículo de Héctor de Mauleón. Sí, de verdad, o sea, es todo lo que nos narra de lo que pasa en Aguililla es muy preocupante. Híjole, tengo muchos comentarios y quería comentarles, voy a ver rápidamente. Miren, esto que se refiere a lo que sucedió en Petróleos Mexicanos, cuáles fueron las causas de lo que ocurrió, porque en su artículo de hoy, Jonathan Ruiz en El Financiero dice: los costos de ese Mordor en el Golfo de México. La imagen infernal del mar en llamas es terrible. ¿Se acuerdan ustedes? La vieron hace unos días. Y ojalá no pasara de un daño limitado y de los videos que dieron la vuelta al mundo. Lamentablemente no será así. Quienes saben del tema conocen la dimensión del problema, y la imagen de ese incendio junto a una plataforma petrolera le vino en mal momento a México. Justamente en estos días, la Unión Europea prepara castigos a las empresas de todo el mundo que quieren vender allá productos como acero, cemento y vidrio que dependen de combustibles fósiles o de electricidad producida con estos. Mordor llamó al escritor J.R.R. Tolkien a esta región ficticia desolada en su novela El Señor de los Anillos, una zona donde se ubica la fortaleza de Barad-dûr, en cuya torre destaca un gran ojo de fuego similar al que fue registrado en las costas de Campeche. Para México fue evidencia de lo que ocurre siempre, pero tal vez nadie quiere ver. Más de la mitad de los celulares de este país cargan su batería gracias a un ojo muy probablemente más grande que ese. Es un montón de combustóleo, diésel, carbón y gas natural permanentemente encendido y repartido en las plantas de generación que suministran más de la mitad de la energía de las redes eléctricas del país. Es lo que dice Jonathan Ruiz en su artículo, y que voy a tratar de que rápidamente veamos este dices, que nos va a presentar también para que ustedes vean las fotografías tan dramáticas, tan horribles como las que se mostraron. El incendio en un ducto de Pemex en medio del mar prendió. Lo voy a regresar para que vean ustedes, ahí está el ojo. El incendio en un ducto de Pemex en medio del mar prendió las críticas hacia México por el uso de combustibles fósiles. La activista ambiental Greta Thunberg aseguró que los llamados líderes climáticos siguen apostando por combustibles fósiles. Y es que Pemex, a pesar de sus pérdidas millonarias, desecha energías renovables y limpias por los hidrocarburos. Greenpeace destacó que el modelo fósil mexicano es un riesgo para el medio ambiente y las personas. Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de la organización, señaló que los combustibles fósiles son un desperdicio de dinero público. El ex candidato presidencial Bernie Sanders ironizó sobre terminar la dependencia a los combustibles fósiles. Por su parte, Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, señaló que el incendio es el resultado de permitir que la codicia corporativa destruya el planeta. Al menos 24 organizaciones civiles mexicanas pidieron el cese al ecocidio y buscar alternativas a los combustibles fósiles. Con este incendio, México fue ejemplo del mundo de lo que no se debe de hacer. ¿Tú qué dices? También esto es dramático, verdaderamente dramático,
y se los quise presentar. Rápidamente me voy a sus comentarios porque el tiempo ya se me terminó. Ricardo Blanco nos saluda a todos. Jerónimo Sandoval, muy lamentable la actitud de Lopitos hacia los habitantes de Aguililla. Tere Mendiola, buenas noches comunidad, llegando tarde, bienvenidas. Aquí estamos. Fran Libra, qué tristeza que en nuestro México esté pasando esta situación en Aguililla, que es un asunto federal, pero al Cacas le hace falta producto de gallina para que agarre al toro por los cuernos. Eso es una realidad. Hay que señalarlo como tal. Yolanda Solano también nos da las buenas noches. Mario Vázquez, saludos, fue el sexenio de más corrupción e impunidad en Coahuila. Ahí están los coahuilenses. Los coahuilenses no dejan mentir, por eso les decía a quién se quiso referir. Se buscó uno igual que él, yo creo. Se buscó su alter ego. Juan N. Hernández López se está apoderando del país por medio del crimen organizado. ¿Alguna duda? Eso es lo que dice Paredes AP. Con Cienfuegos, señor Naveja, los solovinos ya no se acuerdan. Bricia Espinosa, buenas noches, señor Naveja, estoy de acuerdo con sus comentarios. El peor gobierno en la historia de México. Dice Marta López, a Calderón lo odia porque nunca podrá igualar la forma que gobernó y jamás lo igualará, ni aunque vuelvan a ser el macuspano. Román Saucedo, buenas noches, Juan María Naveja, gracias por mantenernos informados. No, gracias a ustedes que hacen posible lo que estamos haciendo. Rubén Rubio, un saludo, señor Naveja. Lo único que el merolico que tenemos en la presidencia es que extrañemos a los expresidentes que no fueron perfectos, pero de perdida le echaron ganas. Pero como dice Paquita, la del barrio, me estás oyendo inútil. Un abrazo a todos los amigos que nos juntamos diario a oír y comentar su muy útil y acertado programa. Gracias, Rubén. Paredes AP, mejor el licenciado Calderón, Alfredo Alfred, y si les llevan al crimen organizado ramos de rosas o claveles a Michoacán, a lo mejor se conmueven y se ponen a llorar de la emoción. Juan Armando García, buenas noches, maestro, distinguidas damas y caballeros, gracias. Juan Armando, saluda a la carrera porque ya el tiempo me ganó. Ed Ávila, buenas noches, dice, haciendo patria, gracias a él también. Javier Ibarra, buenas noches, dice, cuando aplica que el pueblo me lo demande, saludos desde San Luis Potosí. Así es buen tema. Juan Armando García dice, excelente comentario de Beatriz Pajés, también lo dice Marilú Campos y Jerónimo Sandoval, estos comentarios. Y me voy a Austraberta García, definición de Morena, movimiento orquestado por un resentido político por perder en las elecciones pasadas, necio e ignorante y antidemocrático. Jorge Gutiérrez nos da las buenas noches, gracias también a Margarita Klein, Agustín Celi, saludos. Gracias por el comentario, no lo puedo decir. Maestro Bernabé Bañuelos Ansaldo, saludos cordiales. Estimado maestro, para usted y toda su gran comunidad. Ya escuchó, maestro, cómo estuvimos hablando de las escuelas de tiempo completo. Usted que está tan metido en la defensa de la educación en México. Lourdes Barragán, Calderón duerme en medio del Cacas y doña Betty. Austeberta García también nos saluda. Manuel Licea, la educación cuesta, la ignorancia cuesta más, por supuesto. Heriberto Trujillo dice que Marcos Arana lo recuerda en Notisistema, en los años 70 su voz era inconfundible y precisa. Y Dalia López, independientemente de la prensa amarillista, su obligación es ir, pero como siempre se sale por la tangente, es infantil e inmaduro, se deja llevar por el qué dirán como un niño caprichoso e irresponsable. Lo que le faltan son, lo que ya han dicho varios, es un cobarde matoncito de quinta, diría un ecuatoriano, y él no lo desmiente. Se siente seguro en su palacio. Dice, a ver, que lo sitien los malosos y saldría corriendo en helicóptero para salvarse. Es de cobardes no enfrentar al crimen organizado. Allí me quedo para poder saludar también el comentario de Mayela Iturriría, que desea descanse en paz. Marcos Arana, Raúl Enrique de la Cerda, me pongo en los zapatos de los habitantes de Aguililla y aunque soy pacifista hasta cierto punto por defender la vida, la familia y el hogar, yo sí me armaría y lucharía con todo hasta la muerte. Gracias, Raúl, por el comentario. También le manda que descanse en paz Lourdes Barragán, Marilú Campos Rico, en fin, creo que René Vázquez dice lo mismo, hay buenos recuerdos de Marcos Arana. Abigail Vasconcelos Castellanos nos da
las buenas noches. Juan N. Hernández, ¿quién será el próximo candidato de López? ¿El Mencho o el Chapito? Y dice Alfredo Alfred, Beatriz Pajés tiene la escuela de su papá, gran periodista, indudablemente. Bueno, pues hasta aquí creo que cumplí con todos los comentarios que llegaron. Les quiero agradecer el favor de su atención. Hoy fue un día medio complicado porque me costó trabajo poder llegar a tiempo a la transmisión, pero aquí estuve. Como siempre, gracias por su compañía. Les recuerdo lo importante que es usar la mascarilla. Recuerden la sana distancia. Estamos con un nuevo brote. No hay que perderlo de vista. Así que a cuidar a los demás y cuidarse a sí mismos. Les recuerdo también las vacunas a los niños. Hay que vacunar a los niños. Por hoy es todo. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor.